país ubicado en África Central. Este atraviesa un conflicto de tipo económico, en el que se busca obtener el dominio del espacio territorial, debido a la explotación de sus valiosos recursos naturales y minerales, la fertilidad de sus tierras y las fronteras con las que está comunicado. Una zona estratégica en la mira de las grandes potencias mundiales, más ahora con el crecimiento de la tecnología y por ende la demanda del coltán, compuesto elemental para la misma. Teniendo en mente esto, hablaremos más a fondo sobre por qué el Congo atraviesa esta guerra, que se extiende ya hace más de una década, siendo un claro ejemplo de la globalización de la guerra. Llegar a la paz en ese territorio es complejo debido a que han surgido numerosos grupos rebeldes, alrededor de 132 desde el último censo. Muchos se han disuelto y otros más se han multiplicado. Estos continúan saqueando y extrayendo recursos para su comercialización y en el proceso se violenta brutalmente a la población. Se persuade que estos grupos se niegan a irse debido a que cuentan con el apoyo de un beneplácito. Sumando a esto las crisis sanitarias del ébola, sarampión y COVID-19, se dificulta llegar a una solución próspera para la guerra. La policía y el ejército también cometen crímenes y asesinan al pueblo congoleño. Llegar a la paz en este punto que es clave para la economía mundial será muy difícil, ya que los países extranjeros ven por sus intereses sin importar lo que tengan que hacer con tal de lograr la hegemonía mundial. El día de hoy, en el nuevo siglo, hablaremos de esta terrible guerra que azota al Congo. Abordaremos varios puntos tales como las víctimas de esta guerra, el debate por la hegemonía entre las potencias, sobre todo en el ámbito económico, del cual el Congo es clave. Acompáñanos. Hay que tener presente que el Congo es una nación rica en recursos naturales y minerales. Además, posee múltiples fronteras con países del centro de África. Lo anterior lo vuelve un sitio de interés por su geopolítica, importante para controlar el mercado de materias primas, así como la extracción de estas. En este ámbito, un mineral que destaca entre todos es el coltán. El coltán es un mineral utilizado en el desarrollo tecnológico dual, principalmente en los dispositivos electrónicos. 80% de las reservas del denominado oro del siglo XXI y catalogado como materia prima esencial pertenece al Congo. Su uso va desde el militar en la industria aeroespacial, misiles, armas inteligentes y reactores nucleares, hasta el civil en trenes magnéticos, lentes de cámaras, ordenadores y smartphones. Tomando en cuenta que el desarrollo tecnológico militar debe ser la base de un país para lograr la hegemonía mundial, la extracción de estos importantes recursos es fundamental para mantenerse a la vanguardia. La globalización de la guerra es más que evidente en este conflicto, en el cual se oculta la existencia de intervención extranjera. Se desarrollan múltiples conflictos de manera simultánea. Ha sido una guerra prolongada, ha colapsado el sistema económico nacional y se busca la obtención de sus recursos naturales. Entre las consecuencias desatadas en la República Democrática del Congo a causa de la guerra civil, encontramos, por ejemplo, las violaciones masivas a comunidades de mujeres, la falta de servicio de salud, el desplazamiento de la población, la extrema pobreza en la que viven 73% de los congoleños y el colapso de su sistema de gobierno, el cual es manipulado por los intereses de las potencias. Intervención de empresas multinacionales y países potencia sin duda no es injustificada, ya que estos pretenden apoderarse de la vasta riqueza de minerales y recursos que posee la nación del Congo. La invasión tiene un objetivo geoestratégico para asegurar el control de estas grandes reservas minerales a los aliados occidentales de Ruanda. Empresas norteamericanas, británicas, alemanas, suizas, holandesas y belgas, entre otras nacionalidades, se benefician de la explotación ilegal en el Congo, con la excusa de financiar la guerra. Los concesionarios de estas empresas no son equitativos al repartir las ganancias con los congoleños, a quienes apenas otorgan parte de la ganancia. Esto con la ayuda del Ejército Patriótico de Ruanda, EPR, quienes les permitieron el acceso a las minas. Estados Unidos y Reino Unido, curiosamente, no exigen a Ruanda la prueba que respalde de dónde obtiene el coltán, lo que deja como conclusión que estas dos naciones están aliadas junto con Ruanda y Uganda en una estrategia para extraer los recursos de los países de la región. Además, Uganda ha sido militarizada como parte de la política exterior de Estados Unidos, con el objetivo implícito de acercarse a las naciones del Congo y Ruanda. Este último ha financiado y proporcionado hombres, entrenamiento y armas a varios de los más de 40 grupos armados activos en los congoleños. En la mayoría de los conflictos mundiales, quien sufre las consecuencias de la destrucción es la población civil. En este caso, el sector poblacional más vulnerable son las mujeres y niños. Miles de mujeres han sufrido violaciones, han sido esclavizadas, torturadas y obligadas a tener embarazos o abortar.
Las violaciones ocurren a veces frente a los hombres de las familias, hiriendo su orgullo, provocando que no acepten a las mujeres de vuelta en sus propios hogares. Esto las obliga a dejar sus tierras, liberando el paso para los grupos armados. Además, a causa de las violaciones, ha aumentado la propagación de enfermedades de transmisión sexual, volviendo a estos ataques un arma de guerra en el conflicto. Testigo de violación, abro cita. Justo hoy me encontré con una mujer llamada Mashika. Ella ha sido violada 3 veces. La primera vez mataron a su marido delante de ella. Lo cortaron en pedazos pequeños y luego le pidieron que juntara las piezas de nuevo y después durmiera sobre las piezas. La violaron en las piezas de su marido. Cierro cita. Además, hay que mencionar que la incipiente epidemia de ébola, el rebrote de sarampión y la pandemia de COVID-19 se hacen presentes en el territorio congoleño, colapsando los sistemas de salud que ya de por sí son insuficientes, agregando la existencia de las llamadas zonas rojas, en las que es imposible acceder para los médicos y el ejército, vuelven más difícil brindar ayuda a la población. Finalmente, se mencionarán todos los actores sociales involucrados en esta problemática: grupos armados, mujeres, niños, el ejército, médicos, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Bélgica, la ONU, Ruanda, Uganda, Holanda, Kazajistán, las ONGs, empresas multinacionales, Ministerio de la Minería, hombres de negocio, medios de comunicación como lo son reporteros, trabajadores de minas y compradores de productos que están hechos con minerales del Congo. Discutamos ahora unos últimos puntos para dar conclusión a este tema que es tan importante en nuestro siglo. Para ustedes, ¿cuáles son los derechos que se ven violentados en esta guerra? En primera instancia, la libertad de los ciudadanos congoleños se ha visto privada en todos los sentidos, debido a los grupos militares que controlan el país y cometen un sinfín de atrocidades contra los ciudadanos. Como ya pudimos escuchar con atención, el derecho a la educación y a la salud se ven afectados debido a esta guerra, ya que los ciudadanos, en caso de contagiarse de alguna enfermedad mortal, no reciben el tratamiento necesario o simplemente no pueden acceder al mismo. La educación se ve interrumpida, ya que muchos niños tienen que trabajar en las minas para extraer el coltán. Y ni hablemos de la igualdad, respeto y justicia, derechos que claramente son nulos en este país. Sin duda, el Congo necesita ayuda inmediata. En el último siglo se han creado distintas organizaciones con el propósito de salvaguardar la paz mundial. Pero en este conflicto, ¿cuál es el papel de la ONU y qué acciones ha emprendido en busca de soluciones? Realmente nada que haga un cambio. Incluso los congoleños aseguran que la ONU es una asociación que está a mano con las potencias y a sus órdenes. Una acción que impulsó fue la creación del Comité del Consejo de Seguridad, establecido en virtud de Resolución 1533 en el 2004, relativa a la República Democrática del Congo. Se crearon supuestas medidas para regular el tráfico de armas, impedir la intervención de países extranjeros que impidan el desarme y la repatriación, o prohibir la reclutación de niños y jóvenes. No obstante, nada de esto ha logrado resolver realmente la problemática. Por último, discutamos sobre el papel de responsabilidad que tienen los consumidores, es decir, aquellos que compran el mineral de manera ilegal, lavándose las manos después, y sobre qué podemos hacer nosotros como sociedad para ayudar a que la paz regrese a este territorio. Los consumidores, al adquirir estos productos, están pensando simplemente en lo que venderán a partir de esta materia prima, dejando de lado el trastorno de su compra. Ellos, al realizar una compra ilegal, lo único que fomentan es la guerra, proveen a la misma, causando que el Congo siga siendo explotado desmesuradamente, sobre todo por sus recursos naturales. En cuanto a lo que podemos hacer es denunciar y exhibir a aquellas empresas que compran de manera ilegal el mineral coltán, para que de ese modo la ONU realmente sancione las empresas por sus actos, ya que así se logrará hacer una conciencia colectiva para reducir el consumo excesivo y sin sentido de los productos electrónicos. Usémoslos hasta que ya no sirvan y no renovemos cada año nuestro dispositivo. En este mundo donde se pretende vivimos en una era de paz, debemos unirnos con base en la solidaridad y la empatía con aquellos que la necesitan. El Congo necesita una resolución a esta guerra. Es por eso que es importante estar informados y compartir esta información.
Esperemos hayan disfrutado mucho el programa de hoy. Esto es todo por El Nuevo Siglo.